Vale, pues después de pocas facultades con la informática, arrancamos con la sesión de hoy. Comenzamos el segundo capítulo de Miseria de la Filosofía, titulado La metafísica de la economía política. Concretamente trabajamos en el apartado del método. Y nada, como una cuestión así de arranque, que creo que no se suele hacer más que al final, pero de lo que ya hemos leído probablemente sea de las cosas que más me han gustado. Es una opinión personal. Sobre todo pues porque retoma algo que en sesiones anteriores me parecía que tiene el texto, aparte de esta inquina dirigida a Proudhon, sino que también hay una crítica que se podría extender, yo creo concretamente trabajando este apartado, hacia la economía política, hacia Hegel en algún momento y hacia esta suerte de socialismo utópico, ¿no? Y por otro lado, también me parece interesante pues porque creo que en este capítulo se entrevé ciertas partes del desarrollo y el perfilamiento del método de Marx, ¿no? O sea, como si en el anterior, trabajando los manuscritos, ya veíamos como, ¿no? Pues, algunos encaminamientos, creo que en este apartado se hace de una manera un poco más concreta, más sintética y que, bueno, a mí al menos, creo que para ubicarme dentro de la obra de Marx, pues, y todo su desarrollo, pues me parecía pertinente. Ya concretamente, el texto abre siguiendo las contradicciones de Proudhon, y Marx, a partir de ahí, pues, buscará presentar y criticar, como decía, tanto el método de la economía política de Hegel o el mal entendimiento de Proudhon del mismo y al mismo Proudhon, ¿no? En esta crítica, antes de comenzar con las 7 observaciones que realiza Marx, pues ya nos va indicando un poco hacia dónde se va a dirigir, y que creo que es como una suerte de aviso a navegantes de cómo criticará en estos 7 puntos a Proudhon, y creo que tiene que ver con esta idea de cómo Marx equipara el método de Proudhon a Quesnay y a su cuadro económico, tableau économique, que desarrolla el médico y economista francés, ¿no? Para quien no lo ubique, pues Quesnay hace parte de, y es uno de los precursores de la escuela fisiócrata, que durante el siglo XVII pues, defendía la existencia de una ley natural que tenía por fin alcanzar el bien, entendiendo por este el logro de la prosperidad económica. Quesnay plantea que un sistema económico nacional basado en la explotación de los recursos naturales lo sustenta bajo un sistema metafísico, en tanto que asume que las categorías económicas dependen de una ley natural, ¿no? Que se reflejaba en la defensa acérrima a ese laissez-faire o liberalismo económico, en tanto que toda acción intervencionista rompía con el orden natural y hacía ojos ciegos a la necesidad de intervención gubernamental. Esto por ubicar un poquito a quién era Quesnay y por qué la comparación que realiza Marx entre Proudhon y Quesnay, ¿no? Que también esto es mi propio aviso a navegantes, tiene que ver precisamente con esta idea de generar categorías económicas fijas, inmutables, y partir como de esa abstracción para poder
observar las contradicciones del sistema económico capitalista. Bueno, sin más dilación, solo decir que en cada una de las observaciones, esto es un poco letra propia, he intentado como ponerle un título a cada una de ellas, simplemente pues como una ubicación y síntesis de lo que más o menos en cada una de ellas se observa. Hay en algunas en las que tengo ciertas dudas o al menos no creo no haberlas comprendido bien, entonces, pues bueno, después cuando discutamos, pues quizá si alguien me puede solventar esas dudas, pues será bien recibido todos los comentarios y apreciaciones al respecto. Bueno, esto ya lo he dicho. La primera observación la he titulado Categorías inmutables, razón pura y metafísica, ¿no? Creo que Marx, siguiendo la relación, o bueno, la equiparación o comparación que establece entre Proudhon y Quesnay, su primera observación nos conduce hacia la comprensión de Proudhon, en la que sus categorías económicas se entienden como fijas e inmutables, ¿no? Lo que precisamente dentro de este método, el de Proudhon, dificulta drásticamente comprender el establecimiento de esas propias categorías económicas. Ello tiene un efecto sobre Proudhon, el cual le empuja su propio método hacia cierto dogmatismo que, pues que Marx ya ha señalado en la introducción, es compartido con ese pensamiento económico burgués. Marx nos advierte de este primer problema, que es precisamente que no explica ese movimiento histórico de las relaciones económicas y de su formación. Aquí Proudhon, para solventar este problema de método, comete el error de abstraer las categorías económicas para poder explicarlas a través de un ordenamiento, esa idea de secuencia lógica de las mismas, ¿no? Lo que podemos llamar un nivel superior, saltando como esta suerte de las categorías económicas a una suerte de método que se acerca a la idea de una abstracción filosófica, ¿no? Marx ataca al método de Proudhon porque con el establecimiento de esa razón impersonal que defendería en este caso Proudhon, le separa del individuo, de su actividad práctica, productiva y por ende también de la historia, ¿no? Por lo tanto, entiende Marx que en esta primera observación que el análisis propuesto por Proudhon corre una suerte de metafísica que hace de la abstracción la sustancia de esas categorías lógicas que él, digamos, aterriza sobre las categorías económicas. Creo que lo importante que hay ya en esta primera observación es que Marx nos empieza a mostrar que para un análisis crítico de la economía política capitalista, el método, o al menos por donde parece que ya empieza a apuntar en su propuesta, debe fijarse en ese movimiento real de la historia en el que se producen las relaciones sociales y las relaciones económicas. En la segunda, lo que sería la segunda observación, la he indicado como crítica materialista e histórica, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que ya estaba anunciando en su primera advertencia. En esta segunda observación, Marx creo que clarifica más lo que Proudhon entiende como las categorías económicas, entendiéndolas como una pura expresión teórica. Este atisbo materialista que toma Marx para realizar la crítica argumenta que las relaciones sociales están ligadas estrechamente a las fuerzas productivas, ¿no? Creo que no hay grandes cosas que desarrollar ahí al respecto, pero yendo al texto, que
que me parece que es digamos, el añadido que hace de su crítica un aspecto, una importancia destacada de lo material, se encontraría en este segundo párrafo de la segunda observación, en el que dice lo siguiente. Yo, la versión que manejo quizá difiere un poco de la que tenéis, pero bueno, para que lo veáis, ese es el párrafo. El señor Proudhon, el economista, ha entendido muy bien que los hombres fabrican el paño, la tela, los tejidos de seda dentro de determinadas relaciones de producción. Pero lo que no ha comprendido es que esas relaciones sociales determinadas son tan producidas por el hombre como la tela, el lino, etcétera, ¿no? O sea, nos señala la importancia que tiene también nuestra característica material que se produce diría en este caso, tanto con los medios como el propio hombre produciendo dentro de estas relaciones de producción. Además, entiende o desarrolla unos párrafos un poquito más adelante lo que supondría una suerte de inversión con lo que está indicando Proudhon precisamente, que es que las ideas y las categorías como se entienden como productos históricos y transitorios, lo que supondría hacer la crítica a esta suerte de abstracción y eternización de las categorías económicas, y señalando precisamente, por un lado, la importancia que tiene todo este carácter material que se produce dentro de las fuerzas productivas y dentro de las relaciones de producción, que a posteriori son ellas las que van a producir esas ideas y esas categorías que, lógicamente, a la par que los cambios que se puedan producir en esas fuerzas productivas, se producirán también en esas ideas y en esas mismas categorías, ¿no? Por ello destaco aquí la profundización implícita de Marx de que el método debe acompañar este movimiento histórico, lo que por otra parte nos permitirá superar la forma inmutable de la abstracción del movimiento, propio tanto de los economistas burgueses como de Proudhon, ¿no? En esta tercera observación, aquí creo que el problema es que no he entendido muy bien, y aquí es donde pido socorro, parte de esta tercera observación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues que partiendo de esta idea de que las relaciones de producción forman un todo, pues me situaba esta tercera observación como en dos direcciones. Que genera en la segunda dirección un problema donde creo que igual la crítica que se le realiza en este caso a Proudhon no sé del todo si es acertada. Y bueno, arranco. Si el problema de Proudhon se encuentra en su equiparación de las relaciones económicas a otras fases sociales, comprendo aquí que Marx destaca la estructura que se compone de las fuerzas productivas y medios de producción que da lugar posteriormente a esa superestructura, ¿no? Estos dos niveles destacados en Marx, ¿no? De que de la estructura derivamos a esa superestructura donde encontramos las ideas y, bueno, un poco siguiendo el hilo de lo que ya dejaba atrás en la segunda observación. Pero si el ataque a Proudhon va dirigido en el sentido de otras fases sociales que necesita para la explicación de las relaciones económicas, dado que en el propio texto señala la idea de que Proudhon necesita utilizar para poder explicar su constitución del valor, la división del trabajo, la competencia. ¿Qué ocurriría, por tanto, con la lucha de clases? Es decir, él también está utilizando un elemento que puede entenderse o estar relacionado con otras fases sociales, ¿no?
que pondría en disputa esta idea de que en Proudhon quizá eso también esté. Es un poco lo que he entendido. Ya os adelanto que es una de las observaciones con la que he tenido conflictos y por eso os comentaba bueno, que venía un poco con esa duda y con la idea de comentarla, ¿no? En la cuarta observación, que tan vastamente entendido como esas modificaciones proudhonianas a la dialéctica de Hegel, pues bueno, parto de esta idea de que jodido tuvo que ser aprender la dialéctica a partir de Grun, ¿no? Para Proudhon, y dado que bueno, en otros lugares Marx ya está mostrando, ¿no?, que buena parte de la dialéctica que tiene Proudhon es culpa de que Grun no se la explicó bien porque no entendía absolutamente nada de lo que tenía que ver con la dialéctica, pues siguiendo esto con respecto a lo que se encuentra en el texto, entiendo que Proudhon, en el intento dialéctico de su método y concretamente las categorías económicas, dice de ellas que tienen, o esto es lo que nos indica Marx, que tiene una cara positiva y otra cara, perdón, y otra cara negativa, ¿no? En esta distinción, Marx nos alerta de que es de un carácter dogmático por parte de Proudhon, dado que entendiendo lo positivo como ventajoso y lo negativo como inconveniente, forman ese conjunto de contradicción tan ansiado por el propio método de Proudhon, pero que en él no se podría encontrar como esta suerte de superación a través de la dialéctica, ¿no? Es como esta suerte del lado bueno, se va como purgando o como trataba de incluirlo a posteriori como ese proceso de depuración, ¿no?, del lado bueno, que creo que en buena medida se muestra en el ejemplo que se extrae de la esclavitud, ¿no?, donde creo que Marx lo evidencia bien, que tiene que ver con esta idea de la esclavitud, ¿no?, pues se entiende como ese pivote de la industria burguesa. Sin ella pues no aparecerían ciertos productos como el algodón o las relaciones económicas comerciales que se dieron entre colonos, y ello constituiría el lado bueno. Pero la pregunta que cabe hacerse dentro de este supuesto movimiento dialéctico de Proudhon es dónde quedaría ese lado malo, ¿no? Concretamente en este caso. De esta manera no hay, como os decía, no hay un modo de superación a través de una dialéctica en la que la categoría se opone a sí misma por su naturaleza contradictoria. Es por ello que Marx, por una parte, echa un cierto piropo a Proudhon, sabiendo que atina con el problema, ¿no?, que se encuentra detrás de la economía política. Ahí encontraríamos su ventaja, pero que no permite observar la contradicción y, por lo tanto, realiza inconvenientemente un proceso de depuración y no de superación. La quinta parte, que sigue un enlace bastante directo con esta cuarta, le he puesto la idea de un problema de andamiaje que podría ser también un problema de método. Todo este apartado, el problema está centrado con el método, pero considero que aquí, ¿no?, ya empieza como a hacer esa crítica metodológica a Proudhon, que tanto en la sexta como en la séptima observación se dará como de un modo más ejemplificado, ¿no? Continuando con este problema de método en Proudhon,
ahonda Marx en que el carácter dialéctico de su método hace un borrado de la vida contenida en las categorías económicas. Incluso va más allá el problema metodológico de Proudhon, ya que si la razón absoluta es móvil, el filósofo francés la congela convirtiéndola en exclusivamente una razón pura, ¿no? Donde incluso podríamos, tirando del hilo en este respecto, si esta suerte de saber absoluto que se puede encontrar en la obra de Hegel, Proudhon está eliminándole de alguna manera ese movimiento dialéctico que puede tener también ese saber absoluto y lo transformaría en una suerte como de razón pura al estilo más cerca de Kant incluso que de Hegel, ¿no? En este sentido, Marx nos vuelve a alertar de que la historia es la que establece el principio y no el principio, entiéndase aquí la razón pura, que nace en la historia, ¿no? Creo que el punto que hay en enlace con respecto a la cuarta observación es que en esta abstracción de categorías que está produciendo Proudhon en su obra, genera como una suerte de inmovilismo que precisamente ya se encuentra en su propio método y por lo tanto comprender y criticar las contradicciones que se producen dentro de esas mismas categorías económicas se convierte en tarea imposible porque se establece como un borrado en la historia si esas mismas categorías precisamente borran la vida que ellas mismas contienen, ¿no? La sexta observación que realiza Marx creo que nos traslada un poco a esta idea, ¿no?, de el maléfico atajo del fin ulterior, donde lógicamente si estamos hablando en términos proudhonianos de llegar a una suerte de categoría económica inmutable y eterna, es porque esta misma categoría tiene un fin que se ha visto a lo largo de la historia, que entiende Marx que es la solución un poco aparatosa que produce Proudhon para poder salir de su atolladero metodológico, ¿no? En esta observación, Marx señala cómo la razón desvela la verdad, pero esa verdad es incompleta, dado el método que nos propone Proudhon, y es algo que es compartido precisamente con las categorías económicas que despliega Proudhon en su explicación. Y ambas, verdad y categorías económicas, son el germen de la contradicción. Marx ya nos viene anunciando que estos principios eternos no dejan espacio para la historia, de tal forma que Proudhon, para superar este brete que la niega, la historia, asume la igualdad como ese fin ulterior en un objetivo idealista perseguido desde tiempos ancestrales. En esto creo que es el punto donde se puede entender esa equiparación que en la introducción está realizando Marx respecto de Proudhon y de Quesnay, entendiendo que si Quesnay, a base de la ley natural, ley eterna, nos va a llevar hasta esa suerte de prosperidad económica, pues Proudhon en su método realiza, para poder salir del atolladero metodológico, precisamente esta misma lógica, que no es esa prosperidad económica, sino que es la idea de igualdad, ¿no? En este sentido, Marx con elocuencia indica que este grave error de Proudhon, ya que si uno mira la historia se pone ante sus ojos precisamente que ha ocurrido lo contrario, ¿no? Si vemos que en este hilo que produce Proudhon deberíamos de llegar a ese fin ulterior, que es el de la igualdad, pues cuando uno observa la historia se da cuenta de que nos encontramos con miseria y eso es
precisamente enlazándolo con las anteriores observaciones, lo que podemos encontrar en esa propia vida que se está desarrollando dentro de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. De esta manera, Proudhon cae en una suerte de anacronismo a que, como bien decía, pues le empuja su propio método, ¿no? Coge estas categorías económicas que son propias de su tiempo, las traslada en este sentido a su antojo a través de la historia, señalando que, bueno, pues, al ser eternas, pues ellas mismas solo tienen una finalidad, que en este caso es la igualdad, pero que es algo que se ha perseguido a lo largo de toda la historia, ¿no? Esto es lo que haría básicamente una gran crítica Marx, entendiéndolo a partir de esta idea de la historicidad o de la historia, ¿no? Como parte del método para poder comprender las mismas contradicciones que se van produciendo y estas etapas de superación, dado que no podemos equiparar las fuerzas productivas del tiempo feudal con el tiempo capitalista, ¿no? En este sentido, lo que Marx nos señala, ¿no?, es que precisamente el método propuesto por Proudhon pues, realiza una anulación del movimiento real de la historia. La séptima observación creo que es una de las que hay, creo que es la que mejor sintetiza como una crítica que se sitúa claramente contra la economía política, contra, en este caso, esta suerte de socialismo utópico, ¿no?, pero también contra el propio Proudhon. La he titulado El fin de la historia contra su motor, que en este caso, lógicamente, el motor lo entendamos como la lucha de clases, dado que el momento, al menos defendido por parte de los economistas y por ese último fin que se podría encontrar en la obra de Proudhon, sería como el final de la historia, ¿no? Algo que bueno, en debates dentro de la filosofía más actual, pues se ha puesto un poco en boga, ¿no? Si verdaderamente es una discusión larga donde hemos llegado ya al fin de la historia con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y creo que en este sentido, pues algo de eso, de manera un poco implícita, se ve en esta crítica que Marx está realizando a Proudhon, ¿no? En esta última observación, Marx señala cómo el procedimiento de los economistas, equiparados a una suerte de teología, se forja gracias a dos clases de instituciones, ¿no?, el arte y la naturaleza. La primera, los economistas entienden que es la propia del feudalismo y la segunda la propia de la burguesía. La fisiocracia como la fisiocracia y lo que defiende en este caso Quesnay, los economistas entienden que las relaciones de producción burguesa son en las que es posible el crecimiento económico y el logro de la prosperidad económica, y que, como señalamos al inicio con Quesnay, sus fuerzas productivas se basan en un orden y una ley natural que no se ven afectadas por el paso del tiempo, ¿no? Si verdaderamente esto es así, pues lógicamente estamos ante el fin de la historia, ¿no? Siendo el descubrimiento y la purga de los artificios feudales, que es una cuestión que como dirá un poco más adelante respecto a esta clasificación que establece distintos economistas y que también podemos incluir en esto a Quesnay, pues realizan y llegaríamos a esta suerte como de fin de la historia. Marx, ante esta unicidad de
de un éxito asombroso del método de los economistas, apunta que su carácter verdaderamente es doble. Esto es, donde se produce riqueza, también se produce miseria, ¿no? Retomando un poco lo que ya nos estaba indicando, observando a través de la crítica Proudhon en la sexta observación. En esta séptima observación voy a hacer como un pequeño salto porque creo que hay algo que puede ser interesante a debatir. Quizá también asumo que puede ser un error mío de interpretación de Marx, pero lo dejo para después, ya que puede ser una crítica o algo sobre lo que se puede debatir o que me parecería interesante hacerlo, ¿no? Marx nos va señalando, ¿no?, como esta suerte de carácter antagónico que se va produciendo, ¿no?, dentro de la historia, ¿no? Señalando esta frase de también el feudalismo tenía su proletariado, el cual contenía todos los gérmenes de la burguesía, ¿no? Una superación que, en este caso, Proudhon no vería como una etapa de superación, sino de simple depuración, ¿no? Siguiendo un poco con lo que señalaba antes. Y dentro de ese carácter antagónico, concretamente ya en la etapa capitalista de la burguesía contra el proletariado, entre los economistas se comienzan a formar diferentes escuelas, ¿no? Señala la primera de ellas a los economistas fatalistas, quienes son indiferentes a los inconvenientes de la producción capitalista y concretamente al sufrimiento de los proletarios. Entre ellos figuran dos, por un lado los clásicos, donde Marx ahí sitúa a Smith y a Ricardo, quienes tratan de depurar las relaciones económicas de esos resquicios feudales y conseguir el aumento de las fuerzas productivas. Pero dentro de su método y de su teorización, podríamos decir que consideran en este caso pues, el sufrimiento del proletariado como algo pasajero y accidental, ¿no? Por otro lado, nos encontraríamos con los románticos, quienes se oponen de modo directo al proletariado y donde tanto riqueza como miseria crecen en paralelo de manera abundante, ¿no? Hay un punto que no lo tenía aquí apuntado en las notas, pero que repasando la presentación, pues que me parecía también interesante como incluso un aspecto subjetivo de estos economistas, ¿no?, que es esta idea de transformar la indiferencia en coquetería, ¿no? Esta suerte o imagen que se ha podido realizar, al menos así lo veía yo, ¿no?, pues esta suerte de capitalista de traje con puro, con su colgante del dólar, ¿no?, pues me remitía un poco a esta imagen, ¿no? Por otro lado, se encontraría esta suerte de escuela humanitaria en la cual pues, deplora la gran pobreza y trata de solucionar los problemas de las relaciones de producción, siempre y cuando no se establezca ninguna crítica precisamente al modelo y a las categorías económicas capitalistas. En su interior y perfeccionando esta escuela de sentido humanitario estarían los filantrópicos, quienes tratan de dulcificar y colonizar la vida de los hombres en una conversión de su vida en formas burguesas y asumiendo como máxima la conservación de las relaciones económicas burguesas sin el antagonismo que las constituye, ¿no? Pues todos seremos felizmente burgueses, no sé, a mí me ha remitido un poco hacia ciertos discursos que hay a día de hoy que nos alejan mucho de esta suerte del emprendimiento, ha ido unido a una suerte como de
coaching, de filosofía estoica, no sé, creo que no nos pilla nadie lejos. Entre ellos hay un personaje que es mejor no citar su nombre, pero que, bueno, ¿no? Pues en esta suerte como de dulcificación se le encontraría a este tipo, ¿no? de economistas. En el siguiente punto creo que es precisamente una breve, a mi parecer, crítica a esta idea de socialismo utópico, ¿no? Donde Marx pues, nos plantea bien que efectivamente son los teóricos de la clase proletaria, pero que aún están en esa suerte de grado utópico que se evidencia en su improvisación de sistemas y fórmulas. No sé, pensaba, por ejemplo, pues como podía ser los falasterios de Fourier, ¿no? Y partiendo de todo esto, ya nos situamos en una crítica a Proudhon, donde Marx nos señala que Proudhon absorbe en el lado bueno, el de los economistas, la toma necesaria de esas relaciones eternas, y por el lado malo, el de los socialistas, la toma de esa ilusión de no ver en la miseria más que miseria, ¿no? Pero creo que la crítica en este sentido es acertada. Pero bueno, nuestro compañero defensor de Proudhon nos podrá decir, leyendo el texto, la referencia directa, si verdaderamente esto está bien encaminado en la crítica de Marx, ¿no? Pero que Marx nos apunta esta idea de que, para desgracia de Proudhon, este se queda por debajo de ambos lados, ¿no? Por un lado, por el ensimismamiento de una fórmula mágica pura y ad eternum, ¿no? Lo que ya venimos diciendo desde el comienzo, y por la no superación de ese horizonte burgués que estos mismos socialistas y comunistas no pueden realizar, ¿no? por su utopismo. En este punto, y ya para una de las cosas para cerrar, que me parecía problemático, tiene que ver, bueno, este es el texto que tenemos todos, entonces, que es esta, en el segundo párrafo de la séptima y última observación, Marx indica el feudalismo también tenía su proletariado, los siervos, estamento que encerraba todos los gérmenes de la burguesía. Ahora bien, si mi problema viene precisamente por este lado, podemos decir que existía un proletariado en el feudalismo. Esto lo digo desde el desconocimiento, entendiendo que si estamos hablando de un movimiento histórico y real, y el proletariado se produce con el desarrollo del capitalismo, Marx está cometiendo un error extrapolando la idea del proletariado hacia otro tiempo histórico, y por lo tanto, en este sentido, podemos decir que está incurriendo en alguna medida en el mismo error que le achaca Proudhon. Ya os digo que el problema que le veo a ese apartado. El resto, si continúo con la lectura lógica, sí que comprendo ese movimiento real e histórico, pero encontrar la palabra proletariado justo al lado del feudalismo, y concretamente diciendo el feudalismo también tenía su proletariado, pues me genera un poco de dudas, o al menos que hay algo de la teoría de Marx que se me escapa, o que no he entendido bien. Y nada, pues con esto cerrar con la frase
con una de las frases finales que en la edición que manejo yo viene incluso separada del resto del cuerpo, que me parecía la crítica más feroz y a la vez pertinente después de todo lo que ha ido diciendo en este apartado, además, que pues Proudhon quiere ser la síntesis y es un error compuesto, ¿no? Un error compuesto por un lado bueno y un lado malo, y que su método no permite superar. Y, con esto, pues, damos paso a los comentarios. Empezamos por Ander y luego leo lo que indica Juan. ¿Está? Sí. Primero, saludaros a todos. Es que no oigo, así que tengo un poco las lecturas un poco atrasadas, esta semana sí lo he leído. Bueno, por orden, en plan un poco de hacer referencia a lo que ha comentado Iñaki, por empezar con esto último, en la página esa que todos dicho, bueno, en la página donde dice que el feudalismo también tenía su proletariado, los siervos, estamentos que entregan todos los pernos de la burguesía. O sea, eso es una expresión, o sea, por así decirlo, digamos, que no se refiere, que eso también podría ser otro tema y otra discusión hasta qué punto podría haber como parcialmente un proletariado dentro del feudalismo, en qué manera se puede llegar a dar ese proletariado fuera de la propia definición semántica de proletariado es quien solo posee a sus hijos, básicamente, porque en ese sentido, pues bueno, sí, proletariado también hay en el Imperio Romano, pero no en ese sentido moderno, pero yo creo que en este sentido se refiere a una cuestión más, digamos, como metafórica en el sentido de que, al igual que el proletariado es en el capitalismo, por así decirlo, la clase social la cual porta materialmente, por cómo reproduce su vida social, la superación de ese modo de producción, en el feudalismo, el proletariado del feudalismo es, en este caso, los siervos, que es el estamento que encierra esa burguesía que luego pues, hace superar el feudalismo por el capitalismo. Luego, otra cosa por comentar, yo al menos lo he entendido así, y bueno, así porque creo que es un poco también el hilo conductor en general de todo esto. En la tercera observación que has dicho que tenías dudas, pues yo creo que aquí lo único que está criticando de Proudhon es que, al fin y al cabo, o sea, claro, por ejemplo, dice, así, para llegar a la constitución de valor, a juicio suyo es la base de todas las evoluciones económicas, no podía prescindir de la división del trabajo, de la competencia, etc. Sin embargo, estas relaciones todavía no existían en la serie, en el entendimiento de su estudio, en su expresión lógica. O sea, yo creo que ahí lo que le están criticando, pero ya esto no solo a Proudhon, sino en general a un montón, a otro esto de gente, es que intentan explicar la historia como una sucesión de categorías abstractas que se van concatenando, donde no es que primero existe el valor, o primero existe la división del trabajo y luego existe el valor, o no sé qué, se va concatenando. Y aquí Marx, yo creo que lo que quiere decir o lo que está adelantando es una cosa que precisamente leeremos en uno de sus últimos textos, que son las profesores marginales del Tratado de Economía de Marne, que es la famosa frase esta de yo no parto de conceptos. Aquí lo que nos está indicando yo creo que es más bien es el hecho de que no hay que partir de unas categorías fijadas, sino que hay que partir precisamente de ese movimiento real. Y por recuperar, por ejemplo, porque también se menciona en ese tratado la cuestión del valor, por leer brevemente lo que dice de sobre Wagner, dice, refiriéndose a él. Todo esto es pura charlatanería. Ante todo, yo no parto de conceptos, ni por tanto del concepto valor, y por ello no debo en ningún modo alguno dividir ese concepto. De donde yo parto es de la forma social más simple en la que se presenta el producto del trabajo en la sociedad actual. Y esta forma es la mercancía, es decir, que parte de lo que existe. No parte de un concepto abstracto, y de hecho eso se ve incluso metodológicamente como parte primero de la mercancía y luego va desplegando todo lo demás. O sea, no es casualidad que en el capítulo sea el primero, segundo, no me acuerdo ahora mismo, sobre la mercancía, y continúa así. Analizo esta fijándome ante todo en la forma bajo la cual se presenta. Aquí descubro que ella es, por una parte, en una forma natural, un objeto de uso, alias valor de uso, y por otra parte, la encarnación del valor de cambio. Y desde ese punto de vista, valor de cambio, ella misma. Un análisis más profundo, este último, me revela que el valor de cambio no es más que una forma fenoménica, un modo de presentación independiente del valor contenido en la mercancía, y de paso,
y paso después a analizar al análisis del valor. Por eso digo expresamente, al comienzo de este capítulo decíamos, siguiendo el lenguaje tradicional, la mercancía es valor de uso y valor de cambio. En rigor, esta afirmación es falsa. La mercancía es valor de uso, objeto útil y valor, a partir del momento en el que su valor reviste una forma fenoménica propia, distinta de su forma natural, la del valor de cambio. Yo no he dividido, pues, el valor en valor de uso y valor de cambio, como puestos en el que se descompone el abstracto, el valor, sino que digo que la forma social concreta del producto de trabajo, la mercancía, es por una parte valor de uso y por otra valor, y no valor de cambio. Pues este no es más que una simple forma fenoménica y no su propio contenido. Es decir, que para la creación de todas esas categorías no se tiene que partir de una concatenación lógica de esas categorías o de una especie de motor histórico o abstracto, como en este caso también podría ser la igualdad, sino que precisamente se parte de cómo se produce esa sociedad específicamente. Entonces, pues las formas teóricas en las que, pues así podríamos decir, los elementos pensantes debido a la división de trabajo, pues, por así decirlo, cristalizan esa reproducción real, es en todo caso un reflejo de ese movimiento real. Yo creo que es ahí un poco lo que nos está indicando, porque la crítica que yo creo que le está haciendo a Proudhon, y de hecho se nota en la última frase, en la pregunta retórica que hace de, en efecto, ¿cómo la fórmula lógica del movimiento, de la sucesión del tiempo podría explicarnos por sí sola el organismo social en el que todas las relaciones existen simultáneamente y se sostienen las unas en las otras? Pues está ahí nos queda al final es el que se muerde su propia cola, ¿no? O sea, que empiezas en un sitio, pero llegas al mismo punto de inicio. O sea, estás como en un loop de infinito. Y luego, eso con respecto a lo que se manda la presentación. Con respecto a igual a cosas que he apuntado, a mí, por ejemplo, sí que me ha llamado la atención, y con esto ya doy la palabra, por ejemplo, en la cuarta, yo creo que será lo del texto, pero en la cuarta observación se ven muy bien dos cosas. La primera, que el sistema o el método de Marx no es en ningún caso tesis, antítesis, síntesis, es decir, no hay una tríada dialéctica, que en este caso es lo bueno, lo malo y pues lo mejor de ambas partes. En ese sentido, no, ese no es el método, y eso ya se hizo muchas veces, también habrá que ver si es el método de Hegel o no. Yo diría que no, pero bueno, ese es otro debate que el cual no incluye. Y luego la otra cuestión, que a mí también me parece metodológicamente interesante, que es que Marx muchas veces cuando habla, y esto también porque es una cosa que desde la prisma moderna muchas veces se le ha achacado, no evalúa las cosas desde un prisma moral, no evalúa las cosas desde un prisma de qué es bueno o qué es malo, sino evalúa las cosas en un sentido de qué eventos históricos, por así decirlo, actúan como catalizadores precisamente de ese propio movimiento. Y en ese sentido no prefija ciertas categorías que son más deseables que otras, sino que simplemente digamos que es un método más como descriptivo en el sentido de lo que hay y lo que sucede, y potencial en el sentido de eso lo que sucede que puede permitir o que aunque puede venir. Pero yo diría, aunque bueno, en este caso también alguna vez, de hecho, Adriana le ha sacado alguna pega a esto, también habría que, claro, hasta cierto punto si no tienes como, o sea, siempre tienes una priorístico, por así decirlo, moral, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero yo diría que por lo general en ningún caso el método en ese sentido creo que es más descriptivo o más potencial. Nunca se evalúa en una cuestión en el sentido de lo bueno o lo malo. Simplemente evalúa, pues bueno, muchas veces en términos de qué eventos históricos pues permiten acelerar el capitalismo para presentar sus propias contradicciones, o para que, en caso de Marx, para que ponga precisamente las propias bases para crear un proletariado incipiente, el cual es capaz pues, de construir la sociedad futura, pues como hicieron, como dice aquí, pues los ideólogos feudalismo. Y así, en principio, eso. No sé si está Adrián, ¿no? Sí, pero bueno, iba a leer lo primero lo de Joaquín, que me enlaza justamente con el comienzo de la intervención de Ander respecto a esta idea del proletariado, ¿no? Joaquín nos dice, es una expresión metafórica, entre comillas, su proletariado hace referencia al antagonismo de clases en el feudalismo y no a, abro comillas, el cierro proletariado como clase constituida en la época feudal.
A mí, por enlazarlo un poco con esto, el problema que le había visto, que o sea, no lo había leído como en un sentido metafórico, ¿no? Y me generaba un poco, no quiero abrir el melón de este debate porque ya se dio, pero el mismo problema metodológico que se dio cuando discutimos la idea de la propiedad privada. Y aquí lo cierro para que no haya discordias de ningún tipo, pero la sensación me generaba un poco como ese problema, ¿no? De que, no, pues si se entiende que la propiedad privada ha existido en otros tiempos, pues igual estamos incurriendo en otro error metodológico o Marx estaba incurriendo en un error metodológico donde sí que habría esa categoría con muchas comillas, pura o que puede estar en distintos tiempos históricos, ¿no? Pero ya lo cierro allí. Y Adrián, habías pedido turno de palabra, no sé si... Igual ha bajado la mano porque ha dicho que lo quería hacer. Vale, pues... Pello, creo que estabas... Sí. A ver. Hola. Sí, Adrián. Sí, ahora Sí. se escucha. Es que había pedido el turno de palabra desde el ordenador, pero me he salido y ahora estoy desde el móvil. No sé si se me escucha. Sí, sí. Sí, sí, perfectamente. Vale, no, es que voy por la calle. Si en algún momento no se escucha, pues ahí tenéis el motivo. Vale. Bueno, yo tenía pues, como unos 3 comentarios apuntados, ahora estoy sin ellos delante, entonces pues no sé, voy a intentar comentar un par de cosillas quizá. Bueno, respecto a lo primero, el hecho de que haya otras categorías que existan en modos de producción anteriores, yo creo que en ningún momento se le puede atribuir un error metodológico a Marx. Es decir, yo creo que los Grundrisse, por ejemplo, ya lo explican, ¿no? Es decir, que hay categorías que en modos de producción anteriores aparecen subordinadas a lo que sería el todo, que se rige según una dinámica diferente, por ejemplo, en el feudalismo, en el que pueden existir islas en las que efectivamente exista intercambio mercantil relativamente desarrollado, pero que aparecen subordinadas, por ejemplo, a la extracción de renta feudal, etcétera, ¿no? Y eso, pues, también por el proletariado romano, que existe efectivamente bajo un modo de producción esclavista, pero que no tiene la importancia o la predominancia que tendría en la relación social capitalista en la actualidad. Bueno, en fin, pero vamos, tampoco quería centrarme en eso. Y ya que no lo tengo delante, solo me voy a centrar en un punto, pero porque si no me voy a ir por las ramas. Era, bueno, a raíz básicamente de la discusión que tuvimos por WhatsApp hace bastante tiempo. Bueno, primero en una sesión y luego por WhatsApp acerca de Hegel y de dónde parte Hegel, si parte del pensamiento puro o no parte del pensamiento puro. Yo defendí que sí, Joaquín defendía que no y tal, pasó un texto. Bueno, independientemente de quién de los dos tenga razón, lo que está claro es que Marx piensa que Hegel parte del pensamiento puro y que esto es un error, que no se puede partir de abstracciones y que diferencia, digamos, ese método basado en abstraer los perros, en abstraer los cimientos de la casa y tal y cual, ¿no? Como dice, hasta llegar a los conceptos lógicos de espacio, tiempo o movimiento, y eso lo contrapone a lo que sería un método que no explica, pero que sería, como dice, un análisis, dice análisis frente a abstracción, lo distingue, ¿no? Básicamente porque para él, al partir de la abstracción total de cualquier tipo de contenido de la casa, en este caso, que es a lo que se refiere con su ejemplo, pues llegamos a una vacuidad absoluta y lo único que nos queda es considerar el resto de la realidad como un bordado, ¿no? Creo que utiliza la palabra un bordado de categorías lógicas y que desde ahí efectivamente no se puede comprender la realidad. A mí me parece bastante interesante esas páginas, creo que eran de las 65 a las 67 y bueno, yo recomiendo que se le eche un vistazo desde la perspectiva de aquel debate. Bueno, también ha mencionado ahora Ander la frase de yo no parto de conceptos, parto de abstracciones. Esto también creo que lo mencioné yo en su momento en el debate y me parece importante. Y básicamente eso,
Y nada, comentar luego también que hay una especie de... Bueno, es que no sé dónde está, en qué página está, pero hay un párrafo en el que Marx le critica a Proudhon algo así como que ordene sus categorías en un orden lógico y que al ordenar las categorías de la economía política en un orden lógico, luego, o sea, de la economía política, no sé si dice la economía política o de qué dice, que luego llega un momento en el que cuando se encuentra con otras categorías, lo único que puede hacer es también ordenarlas de forma lógica, es decir, según una sucesión propia, y que esto le conlleva a separar la sociedad en diferentes sistemas, ¿no? Le conduce a separar la sociedad en diferentes sistemas. Me parece muy interesante eso porque creo que es un procedimiento muy habitual hoy, inaugurado por el estructuralismo, pero sobre todo muy achacable al feminismo, que es el de considerar, por ejemplo, la existencia de ciertas categorías como la opresión de la mujer, como algo que se explica por sí mismo, que no está relacionado con la totalidad del resto de las categorías del modo de producción capitalista, que tiene una especie de historia propia y en función de eso pues generar una especie de sistema, que sería en este caso el patriarcado, para explicar por qué la opresión de la mujer tiene lugar, ¿no? Y bueno, eso apoyándose en la historia y tal, pero bueno, me ha parecido que, no sé si en qué página está, pero si lo buscáis estará por ahí, como bastante acertado, como crítica a estas visiones que tienden a separar en diferentes ejes estructurales la sociedad, ¿no? Y ya estaría. Vale, gracias Adrián. Pello. Sí, lo que decía Adrián está en la tercera observación al final, de la que estábamos hablando. Vale, yo voy a decir un par de cosas. Primero, para responder al último que ha dicho Ander, de cómo Marx pues, no tiene una preferencia ética o moral respecto al devenir de la historia y que no tiene categorías preferidas o que no tiene tal, y que lo que hace es describir el movimiento real de la historia y de las leyes que la rigen y a través de esas leyes a dónde nos va a llevar. Y eso de que el hecho de que la siguiente la revolución proletaria no se va a dar por razones de éticas o morales, sino que se va a dar por la propia necesidad de la historia, del modo de producción capitalista, de superarse a sí mismo y de dar lugar a algo superior. Y que hay gente que le achaca a Marx que a veces que hace o que dice que Marx tiene preferencias morales. Yo diría que en general no, pero por lo menos en los cuadernos y sobre todo en los manuscritos, sí. O sea, yo creo que ahí justo en esa parte de la obra de Marx, que tanto le gusta a los filósofos y a los sociólogos burgueses, sí que hay partes donde creo que vimos que eso es. Pero bueno, más allá de eso, pues sí, yo continuaría con todo esto que estamos hablando del método y de la serie de categorías lógicas de Proudhon, que ya habéis hablado la mayoría de eso, pero creo que la quiero contraponer también y creo que Marx la quiere contraponer o la contrapone, aunque no explícitamente, en cierta medida, a la propia sucesión de categorías lógicas de Hegel, que es en la que se inspira Proudhon para desarrollar la suya, diría yo. Y es que, como sabéis, Hegel pues parte de eso, de la abstracción más pura, del ser liberado de toda determinación, que es sencillamente ser, y a través del desarrollo del pensamiento puro, de la idea más sencilla y del desarrollo que se va dando, pues va transitando de categoría en categoría, obteniendo cada vez mayor cantidad de determinaciones y diferentes tipos de determinaciones hasta llegar a la idea absoluta y al concepto, que sería lo concreto absoluto, como dijo Joaquín. Y es que, en ese caso, en efecto, el desarrollo que hace Hegel es erróneo y es idealista, si lo consideramos así, pues parte de una abstracción absoluta y no se puede partir de semejante abstracción, pero dentro de esa abstracción y dentro de ese desarrollo sí que sería un desarrollo congruente y sería un desarrollo correcto, vamos a llamarle así,
pues en efecto es un desarrollo en ascendente, es un desarrollo que va de lo más sencillo, de lo más indeterminado, de lo más abstracto a lo más concreto. Y en este desarrollo, en este devenir de las categorías inferiores no le deben nada a las categorías superiores. El ser no le debe nada a la sustancia, por ejemplo. Y la sustancia, en cambio, sí que proviene del ser. Y aquí lo que le achaca a Marx es que ni siquiera, y Marx a Proudhon, es que ni siquiera inspirándose en esta sucesión de categorías, aun partiendo de una abstracción y aun haciendo abstracción del desarrollo real histórico de las cosas, la sucesión de categorías que nos presenta Proudhon ni siquiera cumpliría con lo que cumple la sucesión de categorías de Hegel de ser una sucesión. Y es que cuando Proudhon nos presenta, lo que el párrafo que ha leído Ander, cuando Proudhon nos presenta la categoría de valor, el valor requiere de eso, de la división del trabajo, de la competencia, descansa sobre esas categorías, que a su vez descansan sobre la categoría de valor. Pero Proudhon nos la quiere presentar como una sucesión, que en el mero hecho de presentarlo como una sucesión es también incorrecto. Pues son categorías que descansan unas encima de otras. Y ahí la gran superación de Marx de su método, de que en efecto no es ni esta, ni es tampoco la dialéctica de tesis, síntesis, antítesis o esa dialéctica sencillamente ascendente, que es que las categorías en el propio desarrollo de las mismas se van desplegando y se van volviendo otra vez a sí mismas, y cuando Marx desarrolla su teoría, la hace volviendo sobre sí mismo y enriqueciendo constantemente las categorías de las que al principio ha podido partir, o las ideas de las que al principio ha podido partir, y la propiedad de la mercancía, que es de la que más parte en el capital, luego se va desarrollando y va volviendo a sí misma y va adquiriendo cada vez más riqueza, igual que todo el resto de categorías, en ese desarrollo circular de su método. Y en esa dialéctica que va volviendo sobre sí misma y no tiene un sentido sencillamente ascendente. Y eso. Pues Joaquín, cuando quieras. Joaquín, ¿nos escuchas? Parece que no. He ido al baño. ¿Se me oye? Sí, ¿Me oís ahora? Sí, perfecto, sí. Vale. Un segundo. ¿Y ahora se me sigue oyendo? Sí, Vale, bueno. En primer lugar, felicitar a Iñaki doblemente. Primero porque ha identificado dos cuestiones a mí me parecen importantes en este capítulo o subcapítulo. Y es que es una crítica a la metodología de Proudhon y a la metodología de la economía política. Cierto, ¿eh? Pero es algo más, visto desde hoy. Es también una crítica a la filosofía escolástica marxista soviética. Porque nos está diciendo que no hay que abstraer. Lo que hay que hacer es analizar. Y nos propone también cuál es el método de análisis, que no pasa por la abstracción. Bueno, esa es la primera cuestión, voy a profundizar en ella, pero también quiero felicitarle en segundo lugar, porque entiendo que ya eres doctor. ¿O no? sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Vale, pues ya tienes patente de corso para sentar cátedra. Bien, pues felicitado doblemente por la presentación de hoy y por la presentación que seguramente te dieron cum laude, ¿no? Sí, también, sí. Vale, ya nos expondrás la síntesis de tu trabajo, me pareció un tema muy importante, pero bueno, no nos desviemos. Marx dice, hay abstracción, pero no hay análisis. Y da un ejemplo muy claro de en qué consiste para él el análisis, es decir, el método. Si vamos a la página 72,
donde dice, por ejemplo, habla del siglo XI y el siglo XVIII. Para Proudhon, dice antes, la historia real se establece en términos cronológicos, en la sucesión histórica de las ideas, las categorías y los principios. ¿Pero qué nos dice aquí Marx? No, 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 de eso nada. Lo que hay que hacer es examinar minuciosamente cuáles eran los hombres del siglo XI y cuáles eran los hombres del siglo XVIII. No, la historia no es una evolución en las categorías. No es la categoría mercancía la que va evolucionando, como ha señalado Pello. Lo que evoluciona son los seres, el ser. Y ahí me parece un poco contradictorio, porque Pello ha dicho también, con mucho sentido, pero quizás no entendiendo la profundidad de lo que ha dicho, que del ser viene la esencia, y no es la esencia la que determina el ser. Por tanto, es el ser del hombre del siglo XI el que determina sus circunstancias y las categorías que nos permiten entender sus circunstancias. Y las del siglo XVIII, sus circunstancias vienen expresadas a través de otras categorías distintas. ¿Y cómo llegamos a ellas? Mediante el análisis. Y dice, hay que ver cuáles eran, examinando minuciosamente, sus respectivas necesidades, sus fuerzas productivas, su modo de producción, las materias primas empleadas en su producción y, por último, las relaciones entre los hombres que derivan de todas esas condiciones de existencia. Estudiar todas estas cuestiones no significa exponer la historia real, la historia profana de los hombres de cada siglo, presentar a estos hombres a la vez como los autores y los autores de su propio drama. Bueno, yo creo que este párrafo sintetiza el método histórico de Marx, que no tiene nada que ver no solamente con la tesis, antítesis y síntesis, sino con esa concepción de categorías metafísicas como la negación de la negación, la lucha de los contrarios, y todas esas categorías que en su momento leímos, y no sé si comprendimos suficientemente, por ejemplo, estudiando la filosofía de Rubinstein, ¿fue, no? Creo que sí. Por tanto, me parece que las páginas son especialmente iluminadoras de la diferencia profunda que hay entre el método de abstracción, vamos a llamarlo hegeliano, más que de hegeliano, el método de la construcción de categorías puras kantiano, la metafísica de las categorías de Proudhon, pero también, obviamente, no está elaborado en este momento, la metafísica de lo que se quiere hacer pasar por filosofía marxista. La metafísica de los conceptos abstractos que expresarían la realidad social en todo, o que servirían para explicar la evolución de la realidad en todas las épocas. Por tanto, creo que eso, esa tercera utilidad crítica de estas páginas, creo que a Iñaki se le pasó por alto y la quería remarcar. Y ya está. No sé si por aquí. A ver. Yo quería aprovechar porque este es el primer capítulo. Hasta ahora Proudhon había hecho como una anotación al margen, pero este capítulo por lo visto le molestó un montón y hace muchísimas anotaciones. Y algunas son interesantes porque, por ejemplo, cuando Marx dice lo de las relaciones sociales son también producidas por los hombres, como la tela o el lino, Proudhon anota mentira. Eso es precisamente lo que yo digo.
la sociedad produce las leyes y los materiales de su existencia. O sea, que entiende como que, pues, un poco lo que comentaba yo en mi presentación, de que Marx tergiversa lo que dice Proudhon y después dice más o menos lo mismo que realmente dice Proudhon. Luego también, cuando le critica el método dialéctico a Proudhon, ¿no? Que dice, problema a resolver, conservar el buen aspecto eliminando el malo. Proudhon anota calumnia descarada. Y luego, cuando le habla de eliminar el mal aspecto, se corta por lo breve el movimiento dialéctico, Proudhon dice, ¿quién habló jamás de eliminación? O sea que Proudhon no considera que su método consista en eso. Luego, cuando le habla otra vez de decir que los siglos pertenecen a un principio, pero en realidad los principios son los que pertenecen a siglos, al revés. De aquí Proudhon parece que calla y le dice, y pone, he aquí, por tanto, que tengo la desgracia de pensar todavía como vos. ¿He pretendido nunca que los principios sean otra cosa que la representación intelectual, no la causa generadora de los hechos? Vuestra quinta observación es una imputación calumniosa. El verdadero sentido de la obra de Marx es que deplora que yo haya pensado en todas partes como él y que lo haya dicho antes que él. El lector no tiene más que creer que Marx es el que, después de haberme leído, deplora pensar como yo. ¡Qué hombre! Para que lo pone así. Y ya para terminar, que dice, bueno, aquí ya en la séptima observación, que empieza diciendo lo de la providencia, ¿no? se burla de Proudhon, un poco como hacía con lo de suponer a Dios en negarlo al principio. Proudhon anota, qué tontería después de lo que he escrito. En verdad, Marx está celoso. Y ya aquí Proudhon deja de esforzarse y simplemente en toda esta crítica, pues, primero sobre lo del feudalismo, ¿no? Que el feudalismo también tiene su proletariado, un proletariado siempre creciente. Proudhon anota, todo eso es mío. El proletariado al participar en esa lucha absorbido, Proudhon anota, yo he dicho todo eso. Y aquí ya cuando entra Marx en la crítica tanto de los economistas clásicos como de los utopistas, socialistas, que a lo que Proudhon dedica su capítulo 1, que Marx se salta en el análisis del libro, efectivamente Proudhon anota plagio de mi capítulo primero. Y ahora sí, ya para cerrar, cuando Marx dice volvamos al señor Proudhon, Proudhon anota, ¿cómo? ¿Volvamos? Pero si las páginas que preceden son una copia de las mías. Y para tener una idea de lo que pensaba Proudhon de este capítulo. La cuestión está de las países que aparece en la página 70, porque precisamente para como justificar, ¿no? que más no tiene una perspectiva como moral de lo que está analizando, muchas veces no, pero sí que hay gente, o he escuchado a gente que ha extraído este párrafo pues para precisamente justificar este punto de vista. Pero es que, sí, o sea, leyéndolo en el texto de origen, precisamente cuando dice que hablemos de su lado, o sea, está criticando a Proudhon que se desprende o que deja de lado, ¿no? O que trata de dejar de lado el aspecto negativo. Y ahora aquí lo que está diciendo a nivel pues, de exposición, de cómo va el texto, me refiero, dice, hablemos del lado bueno, o sea, está haciendo como lo contrario de lo que le estaría criticando a Proudhon. Es decir, si se puede desprender lo negativo, también se puede hablar aisladamente de lo positivo, ¿no? Que eso sería, pues, como, entiendo también pues, lo que harían los economistas o demás. Entonces, también algo que me preocupa de esto, o me parece sorprendente, es cómo
enseguida, ¿no? Nos salta a los oídos cuando escuchamos cosas que puedan ser morales, ¿no? Pues porque nos gusta ser amorales, parece ser, pero luego no nos preocupa ser cínicos. Y creo que es una cosa pues, que tiene mucho que ver con la ideología neoliberal, que parece como que, pues, que así somos más científicos o más, no sé, más que nos... pero entonces, no sé, o sea, como justamente pues, me ha gustado leer este párrafo aquí porque me parece que da cuenta de que no se puede emplear la forma en la que pues, he visto que hay gente que lo utiliza. Yo creo que más que darle como la vuelta al método de Proudhon, lo que está intentando es como llevarlo al extremo para ridiculizarlo, en la idea de, como si yo ahora digo, claro, Proudhon dice que la división del trabajo tiene su lado bueno y su lado malo. Eso es como si aplicamos a todo, es como si yo le digo que el holocausto tiene su lado bueno y su lado malo. Así es como piensa el señor Proudhon. Es un poco lo que está haciendo Marx. Y de hecho, Proudhon se lo concede, también en la anotación, le pone, en lo de la esclavitud, le pone, eso es un punto pérfido, pero válido. Vale, sí, si nos lo llevamos hasta ahí, es una crítica un poco, puede ser un poco cabrón llevarlo hasta ahí, pero sí, tiene razón. Nada, comentaré brevemente, porque también es un extracto que cita y tampoco me quiero meter en esto porque a mí lo que diga Proudhon, por decirlo sutilmente, me da más bien igual. O sea, lo que me importa más bien es, quiero decirte, no porque lo diga Proudhon, sino porque, en plan, como que el pife indirecto me la repampinfla a esto. Por hacer una pequeña apunte, o sea, cuando dice, por ejemplo, también una de las citas que pone, por ejemplo, Marx de Proudhon, que dice que no es exacto afirmar, dice el señor por un filósofo, que una cosa tiene, bla, 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 bla. O sea, la siguiente, por ejemplo, para que eso, por ejemplo, está totalmente fuera de contexto, porque es lo que dice, la ley de equilibrio se manifiesta desde el instante en que una relación se establece entre los propietarios de los dos campos contiguos. Y nuestra será la culpa si gracias a nuestras preocupaciones restrictivas, a nuestras prohibiciones y a nuestras prodigalidades no hemos sabido descubrirlo. Lo mismo sucede con toda la economía social. Por todas partes funcionan ideas sinténticas al mismo tiempo que sus elementos antagónicos. Y mientras nos figuramos el progreso de la humanidad como una perpetua metamorfosis, el progreso no es más que el predominio gradual de una idea sobre otra. El predominio de gradación que se nos presenta poco a poco como si el velo que se nos oculta se retirase insensiblemente. O sea, y no sé qué decir que se puede decir misa, pero o sea, aquí tal y como se plantea esto, se ve que hay una clara diferencia entre los dos métodos. O sea, Marx en ningún caso plantea que la evolución de la humanidad es una contraposición de ideas gradual y que se va a lanzar la trayectoria, simplemente con todos los matices que se le pueden poner, porque por ejemplo, yo, tal y como lo he expuesto Pello, yo no estaría muy de acuerdo, sino como han dicho precisamente de que no, la idea no es el motor histórico, sino el motor histórico es precisamente cómo se reproduce la sociedad. Entonces ahí claramente se ve una diferencia metodológica y yo diría bastante grande, porque no también continúa con lo de la fórmula que existe en la relación impersonal de la humanidad, que obra y funciona ahí mismo y desde el origen de las sociedades, como cada una de las ideas negativas que la constituyen, que ella es la que nos hace vivir, la que determina la libertad, y es el progreso y la que a través de todas las situaciones y catástrofes nos conduce hacia la igualdad y el orden. O sea, y esto, bueno, yo diría que no se mantiene sobre esto, sino también, por ejemplo, en polémicas que tiene, por ejemplo, luego más posteriormente la IT, o sea, claramente hay una especie de pensamiento como, ¿cómo decirlo? O sea, soniano, por así decirlo, ¿no? De una especie de justnaturalismo que predomina sobre precisamente lo de que de facto ocurre. No sé si me explico. Pero insisto, que tampoco me interesa mucho como el PIB como tal. O sea, A ver, bueno, a mí este libro me parece muy bueno, no porque muchas veces cae en eso, pero es que hay que ver sintetizar varias cosas como
cómo va construyendo lo que va a ser su pensamiento, no solo aquí como el método dialéctico o la teoría de los trabajos, sino aquí en la observación estadística 4 aparece en un momento que intenta buscar, no, la 4 no, perdón, bueno, más tarde, en un momento que intenta separar cómo el Proudhon economista, el Proudhon filosófico supera esa separación entre ambos dos. Bueno, de las cosas que aquí se han dicho, por ejemplo, ¿qué has dicho tú? Que ha dicho que si habla moralmente o no, bueno, Marx sí que, mal que no, pero sí que cae a veces en lo que él llama, o lo que Adrián llamó, perdón, categorías morales. Por ejemplo, aquí mismo, Annenkov, tengo que hacer de Engels a Annenkov, que más o menos es de esta época, Engels habla del lado bueno y el lado malo de la esclavitud. Ningún problema. Bueno, podemos decir que no estamos hablando en términos morales porque está evaluando las consecuencias de un fenómeno social y a dónde lleva. Vale, de acuerdo, que no está precisamente que esto no demostraría lo moral, sino que sería lo antimoral o lo materialismo y lo externo, porque una cosa, un fenómeno conceptuado como negativo, esto es la esclavitud, que también dice que, bueno, que tiene ciertas partes positivas, como la aceleración de la industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, esto es como ha dicho Sergio, si en un momento criticas a Proudhon este uso de palabras, bueno, Engels, en algunos casos, pues también lo hace. Fíjense que no es más, que no hay vale, que lo que diga mi primo no es lo que digo yo, pero bueno, eso, quiero decir, este tipo de convenciones lingüísticas también lo utilizan. Pero, bueno, quitando este tipo de como os he dicho, ridiculizaciones, etcétera, aquí en el punto 4, cuando habla de la observación número 4, cuando habla de la esclavitud, y bueno, como de la esclavitud, no hay que más que eliminar, lo que hay que superar, porque la esclavitud, bueno, es cierto que no cae en la manera de presentar de Engels en su carta a Annenkov. A mí me recuerda un tanto a las andanadas contra Bakunin que hacían Marx y Engels en el año 48-49 con la motivo de la primavera de los pueblos, la famosa primavera de los pueblos de 48, cuando Bakunin pues defiende a ciertas causas, como el paneslavismo, etcétera, que Marx y Engels lo atacan. ¿Por qué lo atacan? Lo atacan por varias razones, pero caen, yo creo, en cierto determinismo, como diciendo, no, todos estos pueblos son reaccionarios, o sea, unas andanadas que utilizan contra estos pueblos, y yo creo que aquí les falta algo de... todavía hay una cosa que no lo tienen del todo superado en este momento, que es la visión extremadamente teleológica de la historia, que también se ve precisamente aquí cuando he visto esto, en la página 70, creo que estamos hablando, 70, he visto ese tipo de evaluación que Marx y Engels decían, no solo de las causas que defendían ciertos políticos eslavos, los mismos pueblos, como diciendo, no, es que estos nos van a traer la barbarie absoluta, a la vuelta a la aldea, etcétera, etcétera, etcétera. Las famosas luchas de Engels de los desechos de los pueblos y bueno, no vamos a entrar. Luego hay a mí me está gustando cada vez más este libro, porque como llevaba varios capítulos atrasados, porque no vine alguna vez, no tenía que leer, y me está gustando cada vez más, pero aparte de estas cosas como habéis dicho, el BIF y estas cosas un poco pasionales, tengo cierto problema con la tercera observación, como tú has dicho, porque en un momento aquí también dice este hombre, dice Marx, que, bueno, achaca a Proudhon ver la economía no como un todo, sino como un cúmulo de contradicciones que se derivan de una a otra y
que no ve la totalidad, del bosque. Bueno, yo no he leído el libro de Proudhon, así que ahí no voy a entrar, pero es que, entiendo que esto en Marx escribe al principio de su carrera, pero es que si solo lo fuese un todo, y no de contradicciones o relaciones derivadas una de la otra, por ejemplo, no podríamos entender el paso de diferentes estadios del capitalismo dentro del mismo capitalismo. Por ejemplo, el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero, el paso del capitalismo laissez-faire al capitalismo intervencionista, que Marx en vida no lo vio, pero sí Engels, con el imperialismo, ahí es la vuelta del Estado, el imperialismo. Bueno, quiero decir, en la época del imperialismo, quizás no por el imperialismo en sí, porque no me interesa entrar en este debate de historia económica, pero bueno, podemos entrar, por ejemplo, la crisis del 73 y que lo trajo, podemos no entender todo eso si digamos, no, es que si una pieza afecta al todo, sí, bueno, sí, de acuerdo. Por ejemplo, la caída del estado de bienestar sí que afecta al capitalismo en sí, entonces el capitalismo se debe reformular, pero afecta a diferentes aspectos del capitalismo no de la misma manera, porque el capitalismo, la economía el modo de producción de apoderarse de la plusvalía y de reinvertir siguió tranquilamente. Entonces, sí, bueno, se había afectado, hubo una crisis y tuvo que remontar, pero hubo unas maneras de funcionar del capitalismo que sí cayeron mientras que otras siguieron. Entonces, esta tercera observación a mí me parece que, bueno, más cuántos años tenía entonces, 29, cuando escribió esto, pues bueno, se me puede perdonar, no es central, pero a mí me parece un poco problemática. Yo, no, un poco en relación a este BIF que nos ha destacado nuestro amigo Sergio, sí que, o sea, entiendo, ¿no?, estas como cartas de respuesta de Proudhon respecto a las observaciones, pero solo puntualizaría una cosa. No en todas las observaciones hay una crítica exacerbada y tanta inquina como parece. O sea, creo que en algunos momentos, ¿no?, le destaca como ciertos aspectos que considera que no son un error, vamos. O sea, que al menos, ¿no?, pues un poco en esta línea de que señalan exactamente cuál es el punto, pero que es algo así como Hegel no ve nada, pero, o sea, no encuentra problema, pero Proudhon sí es capaz de verlo. Y creo que eso, o sea, no es moco de pavo. Estamos hablando aquí precisamente de establecer una crítica de las categorías económicas que creo que por ese lado no responde todo a cierta inquina que yo considero que bueno, que se podría escribir de otra manera. Pero eso ya sería otra cuestión. Luego, en relación a la idea que creo que hay precisamente detrás, que como que recorre también buena parte del texto, que, bueno, de manera un poco implícita sale, pero que no, o sea, no sé, tú que lo has leído, creo que sabrás más de eso, pero autores precisamente como alguna vez comentamos, Gurvitch, sí que estableciendo como esta pelea o destacando esta pelea que hay entre Proudhon y Marx, considera que Marx hace algunas críticas que son, quizá van más allá de lo que verdaderamente
es, pero sí que a la vez este autor tampoco deja de lado la vista de que hay una cierta suerte de idealismo detrás de la obra de Proudhon, que creo que ese es el punto fuerte que hay precisamente en este apartado. O sea, no es... No me lo tomo como una disputa, sino ver, como en algún momento señaló Adrián, las potencialidades que hay detrás de Miseria de la filosofía, de lo que está proponiendo Marx, más que centrarnos como en esta pelea o esta inquina de autores que, bueno, que yo creo que se da en muchos otros también y que en este caso sirve como para escribir una obra y al menos enfocar o poner un poco encima de la mesa también su propio método. Pero esto también es mi opinión. Enrique, cuando quieras. Bueno, pues, son las 9:20. Normalmente terminamos a las 8:30. A las 9. Nueve. Enrique, cuando quieras. No te escuchamos, Enrique. No sé si estás hablando. Está poniendo el micro. Se ha desmuteado, pero no lo escuchamos. Ya. Enrique, no te escuchamos. Nosotros estamos. Ánimo, Enrique. Bueno, yo mientras tanto, o sea, y también lo dije la semana pasada, o sea, me parece ya que igual las primeras partes, o la primera parte, como que no veíamos tan claramente cuál era la crítica, ¿no?, que hacía Marx a Proudhon, pero luego ya en el desarrollo de la obra, o sea, lo vemos cada vez más claro, ¿no? O sea, cuando se critica el método de Proudhon, pues ahora, o sea, ha llegado como mucho más lejos, ¿no? Pero también, o sea, porque lo ha hecho de forma más concreta, ¿no? Pero en las anteriores sesiones sí que veíamos un poco, pues, la tendencia de Proudhon un poco a extraer y también pues presuponer diferentes categorías o principios, ¿no? Y podíamos verlos pues, cuando hacía abstracción de la competencia o cuando hacía abstracción de la competencia entre capitalistas o trabajadores, también en del dinero, ahora que me acuerdo, no sé, alguna cosa más, pero de la demanda, o sea, como al final, al principio, o sea, yo veía que criticaba más Marx un poco la forma o la falta de concreción, ¿no?, de Proudhon, pero luego sí que ya ha ido explicitando mucho más, pues que en el planteamiento mismo de Proudhon, pues que no, o sea, que lo hace erróneamente, el método, o sea, es erróneo y aparte también, como pone en la nota 60, que, bueno, yo sí, o sea, estos últimos, o sea, igual la primera sesión no, pero la siguiente pues sí que he dedicado tiempo a mirar las anotaciones porque me parece bastante importantes en algunos momentos. Y en la nota 60 decía, ¿no?, que antes de la justicia, de la revolución y de la, digo yo, religión, o no sé qué, L'Église, del 58, ¿no?, que Proudhon sí que tenía una propensión hacia la síntesis conciliada de las antinomias, ¿no? Y veíamos cómo también dice que sí que tenía una tendencia a plantear como nuevas categorías, como nuevos descubrimientos que realmente no lo son y de hecho señala por qué, ¿no? Por ejemplo, cuando plantea lo de la igualdad, ¿no?, la ley de proporcionalidad
la igualdad de intercambios, todo esto, pues que estando, por supuesto, o no está contando con otras categorías que son fundamentales, que es, entre otras cosas, pues el modo de producción, ¿no? Que hace como planteamientos que realmente no, o sea, como de forma aislada, ¿no? a otras relaciones que tienen que tener en cuenta. Entonces, o sea, bueno, en general, pues es decir que me parece que cada vez que avanza la obra, o sea, las críticas a Marx son totalmente, pues, no me sale en castellano, como totalmente apropiadas, diría. O sea, y también que me ha gustado un montón y yo creo que sí que, como lo he dicho otros días, que sí sería interesante ver, ¿no? Hasta qué punto no, o sea, hasta qué punto Proudhon dice una cosa u otra, pero claro, por falta de tiempo también, pues es algo que no hace, y voluntad también, pero sí que Proudhon, por ejemplo, en una de las notas decía, ¿no? Que o sea, él sí cree, ¿no? Que todo lo que el hombre sabe le viene de las generaciones pasadas y la sociedad en la que vive, pero luego demuestra al contrario, ¿no? Cuando hace unos planteamientos, porque no está realmente pues planteando eso, ¿no? Y yo creo que me gusta señalar lo que está ocurriendo como detrás del telón, porque creo que aporta, porque al final Marx está construyendo su pensamiento en oposición. O sea, se está definiendo un poco por lo que no es. Así que creo que es interesante para ver también si, eso sí, qué es lo que critica que está fuera de lugar y qué es lo que sí está aceptado. Por ejemplo, si es verdad el método que tienen es distinto, aunque muchas veces llegan a conclusiones muy similares, y Proudhon peca de coquetear con el idealismo muchas veces. No digo que sea idealista, porque no lo es, pero le gusta mucho coquetear con el idealismo. Y entonces yo no defiendo a Proudhon a capa y espada. Lo que fue en la sesión anterior, me parece, cuando lo de los porcentajes, que eso era, ahí Proudhon patina, pero se estrella y causa un accidente múltiple. Es terrible, pero entonces sí, Proudhon patina mucho y le gusta mucho la poesía en su obra. Pero creo que es relevante ver qué es lo que muchas veces más distorsiona y qué es lo que en base a qué está construyendo su idea, ¿no? Por eso, porque es una oposición y creo que es importante ver si está construyendo sobre una falsedad o sobre una realidad. Entonces, pues sí, la crítica, lo que le está criticando ahora del método y el idealismo, yo lo veo. Pero al principio del libro, por ejemplo, sí que era mucha más inquina y tergiversar lo que decía Proudhon. Cada uno tiene su cosita. Yo, sí, escribí el libro y yo creo que constantemente, evidentemente, manipula favorablemente de medida lo que dice, pero sí que, aparte de estas metodológicas, hay también diferencias económicas que en la sesión pasada ya comenté, que tienen posturas, no, evidentemente no enfrentadas, los dos son socialistas, si queremos entenderlo así, en ese sentido amplio de la palabra, pero tienen posturas en lo económico relativamente enfrentadas, al punto de que, bueno, en el punto de su trayectoria, Proudhon pues sí que defiende la posibilidad de poder reformar en cierta medida ese capitalismo para quedarse con la parte buena y para eliminar la injusticia del cambio y mediante la constitución de los valores y mediante el justo cambio conseguir la emancipación de la humanidad sin necesidad de una revolución que acabe frontalmente y totalmente con la relación capitalista. Y
sea, sí que hay diferencias económicas, aunque en cierta medida la lectura que haga Marx sea malintencionada en muchos puntos, hay unas diferencias de base. No se sacan a reducir hasta ahora, seguramente luego sabrán. Bueno, en la parte anterior ya hay bastantes. O sea, la diferencia entre que Marx ve la distinción entre el valor del trabajo y el valor creado por el trabajo de forma más clara que Proudhon, y por lo tanto entiende la necesaria injusticia del modo de producción capitalista y que no es una cosa que se pueda superar sin superar el trabajo asalariado, y alguna otra más que no me viene ahora a la cabeza. Pero bueno. John, adelante. Right. A ver, si vamos hablando de esto que enlazando con lo que ha dicho Pello, en la observación 6, cuando se nota un poco, pues no vamos a decir a Marx dice que bueno, que no está necesario un cambio político, porque es todo el tema del dogmatismo y tal, sino la educación de las masas, la carta de Proudhon a Marx, que bueno, que es la que motiva este libro en parte. Y bueno, en la observación 6 se ve, yo no voy a decir que Proudhon fuese un reformista ni nada de eso, no voy a entrar en sacerdotismos de condenar a nadie. Pero cuando Proudhon habla del genio social, esto es el genio, la esencia social, el genio que hay que entender como la esencia del ser social común a toda la humanidad, y lo enlaza con la razón humana como algo que yo entiendo aquí como que está sobre todas las clases, sí que abre cierta posibilidad hacia, bueno, ya es coherente con lo que dice en su carta, la educación, o bueno, o construir otros modos de relacionarnos, sí que abre cierta puerta hacia el reformismo o hacia una transformación reformista de la sociedad. Esto enlazando con la primera vez, en la primera sesión de Misión de la Filosofía que presentaste tú, que alguien dijo alguien dijo que Proudhon también, cuando habla del acuerdo entre los seres humanos y tal, que esto puede ser entendido como una robinsonada, y ahí habla que igual que hay acuerdos, en este caso cristianos malos, por el capitalismo, un lado bueno y un lado malo, pero bueno, se ve que abre cierta puerta de ello. Esto da pie, y con esto no quiero echarle la culpa a Proudhon, porque no es su culpa, no es la responsabilidad de que uno hace con lo que ha dejado, pero no otros hacen con lo que uno ha dejado, no es de uno. Esto yo creo que ha abierto la puerta a cierta corriente intelectual que existe en Francia, que viene desde la acción francesa de Maurras, de reivindicar a Proudhon, podemos decir, después de hacer una lectura selectiva, manipulada de sus obras, etcétera, etcétera. O sea, no quiero aquí que se use esto ni en contra de Proudhon, ni en contra de la corriente libertaria, porque no estamos para esto. Pero quiero decir, creo que se entienda cómo este tipo de caminos abiertos, aunque la responsabilidad de lo que los otros han o lo que uno deja no sea de uno, cómo pueden acabar o pueden ser utilizados por el comunitarismo, el armonicismo, esto por ciertos sectores pues que realmente no están por ninguna transformación, ni siquiera reformista, aunque podamos echarle la bronca al Proudhon por reformista, ni siquiera por eso, sino lo contrario, sino por la conservación de las relaciones ya existentes. O sea, existió también un círculo Proudhon, que era un grupo de extrema derecha en Francia, no sé si es el que más conoce quizá a Proudhon y sus influencias que tuvo. Pero esto viene de muy lejos, desde Moastro, que tiene un escrito en 1911, donde reivindica ciertas virtudes. Yo no sé si hay... ¿no? Creo que... No. Ah. O sea, yo por comentar, o sea, quiero decirle, aparte, o sea, ya incluso extrayéndose de lo que propiamente está escrito, que puede ser pues una metáfora, una expresión, esto, o sea, quiero decirte, se ve como inmediatamente el hecho de que, por mucho de que Proudhon mantenga que no,
parten de marcos distintos, los cuales se traducen en conclusiones políticas totalmente diferentes. Y eso se ve, eso es evidente. O sea, quiero decirte, el marco no es el mismo porque no se llega al mismo sitio. Por un lado, pues por ejemplo, mientras Marx, en parte del marco de cómo parte y dice, no, es que el problema no es la cuestión de cómo se simboliza ese trabajo con forma de dinero, si se simboliza mediante dinero, recordando que dinero son metales preciosos y no papel moneda. Y mientras Proudhon, en cambio, dice, no, porque el problema es el hecho de que esos metales preciosos tengan cierta prevalencia de intercambio sobre otros. Entonces, claro, hay que hacer una moneda que simbolice directamente el trabajo y plantea los modos de trabajo. Y, de hecho, llega incluso... De hecho, esto, si no recuerdo mal, creo que sale en una nota de Engels en el libro, que dice que Proudhon hace en plan un banco de bonos de trabajos que quiebra y luego hace otro que vuelve a quebrar. Que bueno, que eso también, que el hecho de que quiebre puede ser por muchos factores, ¿eh? O sea, quiero decirte... Pero bueno, luego también en ese sentido también con el dinero, o sea, se ve metodológicamente eso cómo se parte. Se ve, por ejemplo, parte en Marx en los Grundriss como parte precisamente de las 3 determinaciones del dinero, de parte del dinero desde la mera propiedad, digamos, material, como puede ser la durabilidad en el tiempo, y eso cómo se va desplegando y eso cómo se va desarrollando. También se ve, por ejemplo, aunque sea más, más de lado, los debates, por ejemplo, de la IT, son muchas veces muy graciosos porque yo creo que muchas veces se suelen extrapolar los estos, pero se ve como, por ejemplo, mientras, digamos, se ve cómo uno claramente coincide que la historia es una especie de contraposición de ideas, entonces en ese sentido se plantea prácticamente, simplificándolo mucho, o sea, esto que voy a decir, pero como una especie de contubernio blanquista, el cual, pues, por así decirlo, hace que esas ideas se impongan por encima de las ideas de la burguesía. Entonces, la otra, por ejemplo, identifica, y no digo que Proudhon no lo haga, porque esto Marx no es novedoso, se ha dicho muchas veces, por ejemplo, Hegel también lo hace, identifica al proletariado como sujeto histórico, pero identifica al proletariado como sujeto histórico y cómo se puede articular. Y en ese sentido tampoco es casualidad que históricamente el anarquismo haya tenido mucha más influencia en el sector, digamos, más rural, y el marxismo, digamos, mucho, no, insisto, o sea, pero o sea, en esto general, o sea, por ejemplo, en España mismo, eso es bastante evidente, un sector, digamos, más esto. También se puede ver, por ejemplo, como, que eso también lo leeremos, creo, si no me equivoco, por ejemplo, como una de las máximas, aunque luego muchas veces la ha robado sectores marxistas, yo creo, evidentemente tampoco se entiende mucho lo que decir, de la máxima esta de la propiedad es un robo. Marx, por ejemplo, en las notas de Wagner dice, no, es que la propiedad, señores, no es un robo, la propiedad es, bueno, el capitalista se apropia mediante a cómo se reproduce la relación social, lo que él es, por así decirlo, legítimo, ¿no? Por de hecho, pues bueno, pues el capitalismo lo que hace es producir plusvalor, pues el capitalista se apropia de ese plusvalor. Insisto, esto de nuevo de una manera descriptiva, no diciendo que eso esté bien o en el sentido de no, porque se arriesga, es como se arriesga eso, es como dicen los economistas políticos, es una que dice el valor. A lo que quiero ir con todo esto es, que estos son 3 ejemplos que por ejemplo se me vienen muy rápidamente a la cabeza, pero se ve que hay unas claras diferencias. Se ve, por ejemplo, o sea, que hay esas claras diferencias y que esas diferencias se trasladan, pues también pasa con otros muchos problemas que pueda haber en otros debates cruzados, como pues yo que sé, puede ser el de la socialdemocracia clásica con los bolcheviques, o como pueda ser, pues precisamente, pues yo que sé, el hecho de cómo se coincide la dialéctica o no, pues al hilo de, pues yo que sé, de todos estos sectores de hegelianos, que parece que son más hegelianos que marxistas y que están ahí con la socialdemocracia, o se puede ver que aparte que ponen el hecho de Proudhon, de que eso se ve y que para mí es evidente, o sea, en ese sentido, a mí lo que me gustaría recalcar, decirles que muchas veces cuando se sacan a colación estos debates, es decir, bueno, pues que eso parece más como un debate académico, ¿no? El hecho de qué más dará si decir que la negación de la negación está bien o si es antítesis, no sé qué. Hay una clara, en plan, correlación entre, por así decirlo, desde dónde se parte para ver dónde dirige esa actividad política, ya de una manera más general, pero específicamente en lo que atañe esto, eso se ve. O sea, se ve como el hecho de que no es irrelevante hasta cierto punto decir A que B o decir B que A. Porque decir A te va a llevar a hacer A' y decir B te va a decir a hacer B'. Se pueden parecer más o menos. Puede estar mejor o peor. Decir A puede estar mejor y A'
está peor que de prima, pero hay una influencia evidente ahí. Enrique. 2 minutos no le da tiempo. A ver ahora, Ahí se me escucha. ¿se me escucha? Sí. Sintético porque nos echan. Es que estoy en el celular tengo un lío aquí, no, me ayudan y no me ayudan bien, pero Dale, me escuchan. Tiempo, sí, dale que no tienes tiempo. Rápido. Bien, Sí. acuerdo con lo que dice Joaquín respecto a la metáfora, pero hay que explicarla. Marx aquí lo que está diciendo es que así como de los siervos surge en los gérmenes de la burguesía, que son los que vienen a acabar con el feudalismo, el proletariado es la clase llamada a acabar con el capital. Ese es el sentido metafórico. No sé si me explico. Bien, mi otro comentario es que me parece que hay que ahondar. No es que esté yo de acuerdo o en desacuerdo con Joaquín, pero esos dos conceptos, el concepto abstracto, la acción de abstraer y la acción de observar y analizar, no me parecen contradictorios. Entonces, una cosa es la abstracción absoluta hegeliana y otra es la abstracción que algunos llaman, creo que Piaget la denominan como una abstracción determinada, producto de las estructuraciones del sujeto mediante la observación. Entonces, me parece que hay que, por lo menos a mí me confunde. Yo recuerdo, y tengo por aquí anotado, el prólogo a la primera edición del Capital, donde Marx dice, en el análisis de las formas económicas, dice, de nada me sirve el microscopio ni los reactivos químicos. El único medio de que dispongo en este terreno es de la capacidad de abstracción. Es decir, y pone el ejemplo de las formas de la mercancía. O sea, yo creo que hay que diferenciar, no sé si estoy diciendo cosas correctas o absurdas, la abstracción como método de observación y construcción lógica que lleva al conocimiento como fuente y actividad del pensamiento que requiere del método de abstracción. Y otra, lo que hace Joaquín ahora es ponerme en duda por decir, no, Marx dice que no es la abstracción, es el análisis. Entonces, eso me queda pendiente. Espero que se me haya escuchado. Gracias. Gracias, Enrique. Pues lo dejamos aquí, que nos echan. La semana que viene, no sé si hay alguien. ¿Qué es la semana que viene? No, alguien sí, que quien tiene que presentar, creo que de páginas. Sí. Que es la parte 2, entera. Imagino. Dice Joaquín, queda pendiente y es importante. Desde la página 82 a la 104. Dos puntos. Puedo presentar yo mismo. Perdón. Ya sé que vamos con una semana de atraso. Luego, la siguiente semana, el 12 de marzo, también hay huelga de la universidad. El 6, el miércoles y el 12 de martes. ¿Y no sería posible, en lugar de un martes, reunirse un miércoles o otro día normal? Es que está cerrado la universidad. No había.
Muy bien. Eso es el que viene, ¿no? El siguiente, ¿no? El siguiente. Bueno, eso ya lo Tenemos 2 semanas, lo vamos sacando. Sí. Y ahora la verdad que este domingo, vale, entonces esos son... Adjudicado vender. Sí. Vale, pues eso. La semana que viene nos vemos con el segunda parte del segundo capítulo y presentarán. Así que nada, cerramos y vale, agur.